Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Desmoralizado el país asiste a esta situación tan grave de Ecuador, que hace noticia a nivel mundial por el alto grado de corrupción de sus estratos políticos. Damos la bienvenida al ingeniero David Rosero, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ingeniero Rosero, muy buenos días. Conocemos que el organismo al cual usted se pertenece ha decidido también intervenir con una investigación sobre el reparto de los hospitales en el país. Quisiéramos iniciar sobre aquellas sospechas que se han dado, a juzgar por actuaciones que son ya historia reciente y que llevan también la atención hacia el Consejo Nacional Electoral. Muy buenos días. Muy buenos días, un saludo cordial a toda la distinguida audiencia de Antena 1. Es un gusto para mí poderme dirigir a los ciudadanos en Cuenca y también quienes nos miran por redes sociales a nivel nacional. En efecto, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con una moción que surgió e iniciativa desde esta consejería, ha procedido a abrir un expediente de investigación sobre el denominado caso del reparto de hospitales a favor de determinados asambleístas en varias provincias del país, de acuerdo a lo denunciado por ciudadanos, por portales digitales y por medios de comunicación. En el artículo 208, el Consejo de Participación Ciudadana tiene la atribución constitucional de combatir la corrupción, y en ese contexto nosotros hemos iniciado esta acción no desde este tema en específico, sino también descubriendo una serie de sobreprecios en insumos médicos en hospitales del gobierno y del IES a raíz del escándalo de las mascarillas con sobreprecio. Y en ese sentido hemos entregado a la Fiscalía General del Estado informes documentados con denuncias para que precisamente pueda llevarse las acciones correspondientes. Y también hoy que estamos también en esta acción de combate a la corrupción, en esta situación que ha indignado a los ecuatorianos. Escuchábamos un reporte en varios canales de la acción de saturación en varias provincias del país en cuanto a la atención de pacientes, a la falta de médicos, a la falta de medicinas, a la falta de camas, y por otro lado, vivarachos que prácticamente habrían traficado o negociado con la necesidad de la gente, ¿no? Precisamente esa es la materia de un proceso de observación del Consejo de Participación Ciudadana. Ingeniero Rosero, muy buenos días. Sería importante que usted nos haga conocer algunos detalles más sobre este avance en investigaciones y la documentación y la información con la que ustedes han aportado como Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, nosotros principalmente nos hemos hecho eco de las investigaciones de varios portales de investigación, y en ese sentido también de lo que tiene que ver a varias denuncias públicas hechas por ciudadanos, en la opinión pública, para iniciar todo este proceso. Evidentemente, para que haya existido reparto, debió haber una repartidora, un repartidor en las altas esferas del Estado. Y esto tiene que ver con una situación bastante grave, ya que en principio, evidentemente, la pandemia pone al descubierto toda esta suerte de mala administración o de un posible pago de favores de varios asambleístas a través de determinadas votaciones para pasar leyes que afectan a los sectores populares, pero sobre todo también a personajes sin mayor experiencia en la administración de los hospitales, de todo lo que tiene que ver a la red pública sanitaria a nivel nacional. Precisamente nosotros iniciamos este proceso por toda esta información que ha sido recopilada desde la provincia del Carchi hasta
pasando por las diferentes provincias del sur, en la sierra, en la Amazonía y en la costa ecuatoriana, con lo que pasa con lo que es Vox Populi en varias provincias, de que ciertos asambleístas vinculados con el gobierno nacional estarían al frente de estas casas de salud en función de todo lo que está pasando a nivel nacional. Le había preguntado inicialmente su opinión y si es que tienen conocimiento de lo que están denunciando ya algunos asambleístas. Hay una situación sui generis en la cual un voto de la suplente de Daniel Mendoza salva a Diana Atamain de un juicio político. Le agradecería una respuesta si es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social también ve algo de sospecha en este tema. Pero en lo fundamental, quisiera preguntarle, ingeniero Rosero, ¿por qué la lentitud también del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de investigar estos hechos? Estos fueron denunciados por la Comisión Ciudadana Anticorrupción hace exactamente un año y fueron denunciadas ya con detalles, nombres y una serie de informaciones que debían haber excitado a las autoridades de investigar hace 9 meses por distintos portales periodísticos que hicieron una importantísima labor, pero ni el Consejo de Participación Ciudadana, ni la Contraloría, ni la Fiscalía, ni la CERCOP, menos la Comisión de Investigación de la Asamblea Nacional o la Procuraduría del Estado reaccionaron, si no es por la emergencia de la COVID-19, que trae semejante nivel de tragedia al Ecuador. La situación sigue inadvertida. Bueno, básicamente está la denuncia que coloca la Comisión Nacional Anticorrupción fue directamente puesta en la Fiscalía General del Estado. Es decir, al activarse, en este caso, la denuncia ciudadana ante un organismo específico de control, quien está obligado en esta acción a actuar por petición o por denuncia de la ciudadanía es precisamente ese organismo. En ese sentido, más bien desde el punto de vista de la acción social propia del Consejo, nosotros convocamos al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana a los vocales Enrique Pita y Luis Verde Soto, precisamente para que, aparte que expliquen su propuesta técnica y metodológica respecto al proceso de las próximas elecciones, también expliquen sobre este tema del asambleísta hoy en prisión, Mendoza, pero sobre todo esta situación de su movimiento, ¿no? Del movimiento Amigo, luego del movimiento Mejor, donde coinciden nombres de las directivas de esos movimientos y obviamente todo el hecho de la sospecha de esta acción, de la situación del juicio político fallido precisamente por la asambleísta alterna de este hoy encausado asambleísta. Por eso es que llama la atención todo lo que ha venido pasando en la Asamblea Nacional en cuanto al tratamiento también de leyes, en cuanto a la situación de juicios políticos que no prosperaron, como el propio proceso contra la ministra de Gobierno. Y otros más que fueron también impulsados por varios asambleístas en esa misma mesa de fiscalización. Por eso nosotros creemos que es importante indagar, investigar, pero ir más allá, es decir, a quién en las altas esferas del Estado realizó la denominada mesa chica, donde todo se conoce, esta suerte de asignación del control, de la conducción de hospitales a nivel nacional. Fíjese que el día de ayer también tuvimos la presencia de la presidenta nacional de la UNE, quien denunciaba que lo mismo que sucede en salud pasa o pasaría en educación, es decir, que se colocan a dedo a autoridades en los centros educativos sin cumplir la ley que habla de concurso de méritos, pero también en distritos, en zonales y una serie de situaciones, aparte del recorte obviamente inconstitucional de de más de 900 millones de dólares para la educación, lo cual hemos señalado la necesidad de que se restituya, pero también en el caso de la defensa de los derechos laborales, que el presidente de la República derogue el acuerdo ministerial 1053.
Ingeniero Rosero, quizás hace un momento ya hacía referencia a Gustavo sobre el hecho de que los órganos y los organismos, las instituciones responsables de la prevención y el control de los actos de corrupción en el país o de todo tipo de irregularidades constantemente están un paso detrás de lo que ha hecho ya hace algunos años o viene haciendo ya desde hace algunos años la propia Comisión Nacional Anticorrupción. Si mal no recuerdo, usted fue cofundador de esta comisión, o la información que ya denuncia los medios de comunicación y los periodistas de investigación, y más bien es el momento en el que se hace público este tipo de hechos, este tipo de actos, es cuando recién las instituciones de alguna manera toman la posta y se ponen agenciosas, digamos así, respecto de estos temas. Bueno, en el caso del Consejo de Participación, en el caso del Consejo, nosotros hemos impulsado varias denuncias de posibles actos de corrupción de los denominados casos emblemáticos durante el gobierno anterior, pero también durante el gobierno actual. Solo para recordarle algunos, el caso del sobreendeudamiento en el tema de la deuda externa por parte del gobierno anterior, el tema de la refinería del Pacífico, de la repotenciación fallida de la refinería de Esmeraldas, del tema también de lo que tiene que ver a la fallida reconstrucción de Panabí y Esmeraldas. Todos esos procesos están en Fiscalía documentados y denunciados por el Consejo de Participación Ciudadana. Y respecto a las irregularidades encontradas durante el gobierno actual, todo lo que tiene que ver a sobreprecios en insumos médicos y obviamente esta apertura de la investigación. Evidentemente, me parece que en la Fiscalía también debe existir una suerte de una avalancha de investigaciones respecto a lo que pasó antes, lo que sigue pasando actualmente. Yo veo como una continuidad, es decir, que son exactamente, o muchos de los personajes que gobernaron anteriormente son exactamente los mismos que nos gobiernan hoy, tienen un mismo ADN de continuidad en cuanto a todas estas situaciones que han indignado al país. Y en ese sentido, nosotros hemos planteado la necesidad de priorizar aquellos casos, aquellas acciones anticorrupción que por su envergadura en posibles irregularidades económicas y afectación a derechos humanos, precisamente tengan que tener mayor agilidad. Obviamente todos los casos de corrupción tienen que ser investigados, pero precisamente los de la emergencia sanitaria y lo que pasó anteriormente durante el régimen de la década pasada también tiene que ser una acción de continuidad en cuanto a la investigación, y eso es lo que hemos estado vigilantes como Consejo de Participación Ciudadana también. Ingeniero Rosero, usted tiene muy fresco, porque usted fue parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social durante el correísmo. Tiene claro para qué se creó, entre varias cosas, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y en parte era el de echar algo de transparencia, algo de control de la ciudadanía en lo que sucede en el país. Y durante la época del correísmo, lamentablemente, solo se convirtió en un organismo facilitador de la concentración del poder de Rafael Correa. Esa fue la realidad, más allá de actuaciones dignas que tuvieron usted y alguna otra consejera. Pero el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no es parte del sistema judicial de Ecuador. Debería ser una entidad que realice control preventivo, que participe en la función de transparencia, denunciando oportunamente a las autoridades, excitando a la Contraloría, excitando a la Fiscalía General del Estado para que se investigue. Reitero, esto no es extemporánea la actuación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿No podría más bien al momento tener colusión como sucedió y fue denunciado por la Fiscalía con respecto a la Secretaría Anticorrupción, que empiezan a cruzarse las cosas y a filtrarse informaciones que no deberían hacia quienes son investigados por estas acciones paralelas? ¿O considera usted sinceramente que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social puede efectivamente enfocarse en otros aspectos en este gigantesco esquema de corrupción? Así es. Tiene que ver con que son procesos de investigación sumamente complejos y que tienen varias aristas.
Solo para ponerle un ejemplo, el tema de los hospitales del gobierno y del IES en una gran cantidad en diferentes provincias del país con diferentes actores requieren también una intervención evidentemente de los organismos de control, pero ante la cantidad de denuncias, la necesidad de un trabajo coordinado. Nosotros respetamos evidentemente las funciones de la Fiscalía, de la Contraloría, y nosotros como una institución independiente de esas otras instancias del Estado, evidentemente cumplimos nuestro papel también con una acción preventiva mediante las veedurías ciudadanas que han logrado también retirar, por ejemplo, contratos que se iban a asignar durante la emergencia, que han logrado detectar posibles actos irregulares antes que se los cometa mediante la acción de Contraloría Social por las veedurías ciudadanas en el caso de los contratos de emergencia, en el caso de la transparencia en los diferentes procesos. Hoy mismo, por ejemplo, hemos acreditado una veeduría para vigilar la transparencia del concurso de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, que es un concurso organizado por el Consejo de la Judicatura. Hemos planteado la necesidad de que se vigile el concurso de asignación de frecuencias para las radios. Por ejemplo, yo recuerdo a través de la radio Ondas Azuayas, para quien envío también mi solidaridad por la situación que ha pasado en el austroecuatoriano, nos permitieron destapar toda la acción de irregularidades del anterior superintendente de comunicación, Ochoa. Cuando recordará usted que más o menos pasa lo mismo que sucede ahora, que previo a elecciones se lanzó este famoso concurso de frecuencias de radio como una suerte de una situación anómala a vísperas de elecciones. Que sí, aquí quisiera recordarle, ingeniero Rosero, hoy, que sobre el anterior concurso de frecuencias hubo denuncias concretas, muy concretas, sobre ciertos personajes supuestamente técnicos que estuvieron allegados al poder político, que ofrecían, subastaban servicios con frecuencias garantizadas, cobrando montos del orden de $60,000. Esto quedó como denuncias y no pasaron de eso, sumando también a esta otra situación que agrava la situación del Ecuador, de la corrupción, que es la impunidad. Sería bueno que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social haga un seguimiento, por ejemplo, de esas denuncias que quedaron allí, en el sentido de importantes sumas de dinero que pretendían repartir el espectro radioeléctrico, que han quedado en nada. Precisamente nosotros fuimos quienes denunciamos a Carlos Ochoa a través de Ondas Azuayas, de otros medios de comunicación importantes, que determinó que el transitorio cuestione esta gestión y luego se siga también el proceso, obviamente con otros actores fiscalizadores a través de la Asamblea Nacional en su momento. Evidentemente es necesario hacer un seguimiento de todo lo que pasaba, porque precisamente el Consejo en su momento también estuvo controlado por el gobierno anterior y muchas de estas acciones se archivaban básicamente. Hoy hay un nuevo Consejo Democrático donde las investigaciones fluyen, donde los temas anticorrupción son tratados independientemente del gobierno de turno, sea del anterior, sea las travesuras que cometen altos funcionarios del gobierno en el actual régimen. Todas esas situaciones están siendo investigadas y en ese contexto nosotros básicamente seguiremos con la acción de prevención mediante las veedurías y la Contraloría Social, pero también con los procesos de investigación al ser parte procesal de las denuncias que hemos presentado ya documentadamente respecto al sobreprecio de insumos médicos en varios hospitales del gobierno. Entonces, evidentemente hay una diferencia con la situación que pasaba antes, pero nosotros seguiremos evidentemente coordinando tanto con los sectores sociales, las organizaciones populares, para incluso presentar normativas de propuestas de reformas a leyes que permitan mejorar los actos en cuanto al combate a la corrupción. Ahora, ingeniero Rosero, retomando el tema de la titular del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, ¿cuáles son las expectativas a corto plazo en la medida en la que nos enfrentamos ya a un proceso electoral en los primeros meses del año 2021? Es decir, nos queda muy poquito tiempo. Bueno, básicamente
Usted conoce que los miembros del Consejo Nacional Electoral están sujetos a procesos de fiscalización a través de la Asamblea Nacional, pero obviamente si existen todas estas situaciones que se han venido investigando de posibles irregularidades, también sujetos a las acciones de los organismos de control. Evidentemente es necesario seguir indagando todo lo que viene pasando alrededor de este cuerpo colegiado y obviamente todas estas decisiones que han generado bastante preocupación y sospecha en cuanto a las acciones del tema electoral. Nosotros por el momento hemos acreditado una veeduría que vigile el calendario electoral, el plan operativo, todo lo que tiene que ver el presupuesto y que evidentemente busca precisamente prevenir todas estas situaciones de vigilancia en la transparencia del próximo proceso electoral. Ha existido varios cuestionamientos sobre ese organismo y en ese sentido la idea es que se pueda transparentar todo lo que tiene que ver a las ejecutorias en el Consejo Nacional Electoral también. En el tema de realmente aportar antes que quizás colusionar en el marco de las investigaciones que se llevan, ¿qué puede hacer el el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ingeniero Rosero? Allí hay una situación clarísima. El IES es administrado, porque así lo dice la regulación ecuatoriana, en forma permanente por un delegado del presidente de la República, y por allí circulan personajes como el día de hoy el señor Guate, tan cuestionado, ayer Paul Granda, antes Ramiro González, y siga usted nombrando una serie de personajes que han dejado una estela oscura por su paso por el IES. ¿Qué va a hacer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con respecto a este organismo que podemos decir se encuentra en cuidados intensivos? Escuchamos ya las diversas intenciones que tratan de obtener más dinero de los propios afiliados y de las empresas que afilian en condiciones de enormes dificultades a sus empleados en el IES, sacar más dinero para suplir las deficiencias y la corrupción que se ha dado en este organismo. Precisamente de Participación Ciudadana fue quien pidió la salida de Paul Granda del Consejo Directivo del IES. Incluso este funcionario se atrevió a señalar al Consejo de Participación para que anule la solicitud que había hecho al presidente de la República. Nosotros nos ratificamos en esa resolución y ahora evidentemente existe una preocupación. El Consejo Directivo del IES se conforma, como usted bien lo señaló, por el representante del Ejecutivo, por el representante de los trabajadores y jubilados, es decir, los afiliados, y también por el representante de los empresarios. Pero durante todo este tiempo, la Asamblea Nacional, quien debería tratar las reformas a la Ley de Seguridad Social, no ha operativizado el gobierno tripartito del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por eso es que hoy por hoy no existe quien defienda los intereses de los afiliados y los jubilados. Y básicamente estamos hablando de una sola cabeza en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Nosotros rechazamos estas situaciones de que se quiere concesionar a la empresa privada la dirección de los hospitales o el tema de la seguridad social, así como también todas estas situaciones de afectación al IES, que no empezaron en este gobierno, se han agudizado en el régimen actual, pero empezaron en el régimen anterior, cuando se quitó el 40% del aporte estatal a las pensiones jubilares. Hoy se ha denunciado que el gobierno no ha cumplido con ese aporte estatal, que solo estaría llegando al 28%. Tenemos un ministro de Economía más preocupado en pagar la deuda externa, con una propuesta descabellada de este equipo asesor de incrementar impuestos, es decir, todo lo contrario a lo que están haciendo otros países que más bien están reduciendo el IVA o otros impuestos para mejorar el dinamismo del consumo. Precisamente nosotros hemos acreditado veedurías para que vigilen todos estos procesos de asignación de autoridades en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero precisamente todos estos cuestionamientos que se han hecho el primer personero del IES han generado una situación también de investigación en cuanto a los requisitos para haber sido electo parte del Consejo Directivo del IES, pero sobre todo a la necesidad de buscar propuestas alternativas
que el gobierno pueda escuchar a los diferentes actores de la seguridad social que han planteado la necesidad de poder generar la transparencia adecuada y que no se siga tomando los recursos de los afiliados como caja chica del gobierno de turno, ¿no? Finalmente, quisiéramos conocer, ingeniero Rosero, cómo se encuentran los procesos que se han canalizado para la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el principal quizá, aquel que fue impulsado por miembros justamente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, que fue presidido por Julio César Trujillo. Bueno, nosotros seguimos trabajando normalmente, hemos recibido toda esta situación de críticas desde la ministra de Gobierno a raíz de que precisamente empezamos a investigar lo que pasaba en el IES, pedimos la salida del señor Granda, investigamos sobre precios en los hospitales del gobierno, pedimos la eliminación de la Secretaría Anticorrupción porque no podía ser el gobierno juez y parte en las investigaciones. Entonces hemos recibido críticas desde altas autoridades del Estado que evidentemente les incomoda la situación del Consejo, como de aquellas autoridades que fueron parte del Consejo de Participación, ponderaban la acción del Consejo de Participación y ahora denostan o critican la acción del organismo. O sea, situaciones bastante contradictorias. En un momento sí valía el Consejo de Participación y luego todas estas críticas que ha recibido. Solo para ponerle un dato, el tema de la consulta popular cuesta más de $20 millones para eliminar una institución de $7 millones, es decir, 3 veces más en cuanto al tema de la austeridad económica, pero aún más. Todas estas intenciones son básicamente pronunciamientos de personajes políticos que están en este comité, que buscan ser candidatos en las próximas elecciones y utilizan al Consejo como plataforma para poderse mostrar. Nosotros seguimos trabajando normalmente en esta situación y en ese contexto todas las investigaciones que realizamos seguirán su curso. Evidentemente existe la preocupación de varios personajes que han cometido irregularidades en, obviamente, el interés de que el Consejo desaparezca para que también las investigaciones queden de alguna forma archivadas. Nosotros seguiremos actuando en función del marco de la Constitución y lo que tiene que ver también a las normativas en cuanto a la Carta Magna. Para que no queden en el aire, ingeniero Rosero, hay 2 inquietudes que nos gustaría conocer muy claramente, por lo menos su opinión, pues no podemos hablar de la opinión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en pleno. ¿Considera usted que sí se dio la entrega por fines políticos de los hospitales del país, situación que niegan el presidente y niegan los altos funcionarios y portavoces del gobierno? Y si es que la respuesta es positiva, ¿quién o quiénes lo autorizaron? Bueno, es un secreto a voces todas estas situaciones que se han venido dando. Pero develemos un poco estos secretos. Creo que es hora ya de hablar con claridad en el país con todo lo que está sucediendo y todo lo que ha sufrido el pueblo ecuatoriano como consecuencia de esto. Sí, nosotros estamos investigando toda esa situación. Para que exista reparto debió existir un repartidor o una repartidora, el conocimiento de la mesa chica sobre todo esto, pero yo creo que también las declaraciones públicas del propio presidente de la República en cuanto a decir que los asambleístas siempre piden cosas, el ministro de Energía en esa misma andarivel, el propio ministro de Salud que ha recibido llamadas. Evidentemente, a confesión de parte se señala es relevo de prueba. En todo caso, nosotros seguiremos investigando porque es necesario sustentar documentadamente los posibles delitos que se habrían cometido en esta situación y obviamente poder impulsarlos en las investigaciones correspondientes para no adelantar criterios respecto a estos temas. Pero si bien su respuesta no es concreta y puntual, ingeniero Rosero, usted sugiere que esto se forjó en la denominada mesa chica. Bueno, evidentemente los audios de los medios de comunicación que se han publicado y todas las otras documentaciones, las propias declaraciones de varios miembros del gobierno apuntan precisamente a todo este conocimiento de
esta acción y que nosotros estamos investigando como tal. Bien, muchísimas gracias. Han escuchado al ingeniero David Rosero, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, refiriéndose a este tema recurrente de la corrupción en el país y sobre la repartición con fines políticos de los hospitales del país y de otras dignidades también en el sector eléctrico.